Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Cada vez que Chile entra en una nueva fase política, hay partidos que llegan fortalecidos al poder y otros que quedan mirando un poquito desde la orilla, ¿verdad? Y se preguntan en qué momento el tablero se movió sin que alcanzara necesariamente a reaccionar. Eso le pasa a los partidos, le pasa a dirigentes, a quienes han tenido una larga trayectoria y han acarreado muchos votos en algún momento de la vida y de repente se encuentran con que la cosa definitivamente no los favoreció. Hay muchos en esa situación. Evópoli, el partido Evolución Política que se creó hace algún tiempo atrás para ser un representante de la derecha liberal y del centro político, está de alguna manera en ese cruce y en cierta dimensión también el diputado Francisco Undurraga, uno de sus fundadores, un dirigente histórico de Evópoli, también siempre ha sido una voz crítica, observadora, propiciando los acuerdos, el entendimiento entre distintas facciones políticas, y uno se pregunta ahora quién va a ocupar efectivamente ese rol o desde dónde ese rol tan importante para la política durante cualquier gobierno, quién va a llenar finalmente ese espacio. Así que nada mejor para hablar de eso que el propio Francisco Undurraga, dirigente histórico de Evópoli, diputado, voz que ha participado activamente en la discusión interna de su partido, de la derecha y en la construcción de acuerdos también durante este último tiempo. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Muy bien, muy contento, más descansado. Qué bueno. Y con la mirada hacia adelante, porque para atrás, como decíamos, no cunde ni medio metro. Tal cual, ¿ah? Qué gran frase es esa, Sí. es muy cierto. Déjame preguntarte, ¿dónde estás parado hoy día? ¿Dónde está parado Evópoli? ¿Dónde está parado Francisco Undurraga? En momentos en que, mirando desde afuera, está la sensación, ¿verdad?, de que idearios como el de Evópoli y roles como el que ha jugado Francisco Undurraga, Evópoli le fue mal en la reciente elección. Está a punto de desaparecer como partido. Francisco Undurraga no fue reelecto como diputado Así tampoco. ¿Quiénes van a jugar o quiénes van a ser los llamados a jugar ese rol que uno imagina es bien crucial, ¿ah? Cuando el quien gana una elección está parado bastante más a la derecha, al menos en la declaración inicial, que lo que conocemos hasta hoy día como derecha? A ver, mira, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo que nos está escuchando. Cada vez que alguien desocupa un espacio, alguien lo tiende, también otras personas lo tienden a ocupar, digamos. Sí, Eso claro. es- En la eso- lógica de nadie es imprescindible y esas cosas pasan. Y pasan, y de verdad está bien que pasen. Nosotros vinimos a renovar la política, fuimos y hemos sido actores, creo, de muchos acuerdos, en muchas épocas bastante históricas, a pesar del corto periodo de tiempo que nosotros tenemos. Hay que recordar, digamos, que acompañamos al presidente Piñera, no solamente en la inauguración de su gobierno, sino en los peores momentos, probablemente desde la vuelta a la democracia. Con figuras clave, recordemos que Gonzalo Blumel, militante de Evópoli, era el ministro del Interior en ese Ignacio momento. Briones, Ignacio Briones llegó al Ministerio de Hacienda. Y así la Polín Cantor fue ministra del Deporte, Ajá. y en fin, mucha gente más. A mí lo que me pasa es que yo creo que hoy día son los tiempos para algo que nosotros no fuimos capaces de no solamente declarar, sino de que la gente viera nítidamente. ¿Por qué? Porque creo que hoy día se capitalizó un deseo legítimo y real de la gente de buscar personas que le solucionaran lo más prontamente posible el tema de la seguridad. La solucionática y no la problemática. Evidente, y además en un ambiente donde la misma elección entre Kast y Boric fue una elección polarizada, que se fue hacia Boric, hizo que digamos, la política fuera más en blanco y negro, tanto por el Frente Amplio y tanto por la oposición. Y además eso también obedece a una demanda del propio país en relación a cómo nos acercamos y nos enfrentamos. Nosotros somos no solamente votantes de todas las leyes de seguridad a favor de las mismas, sino además participamos en los procesos de discusión, tanto en el Senado como en la Cámara, y adicionalmente somos mocionantes. Como parlamentarios, muchos de nosotros de leyes como el propio Felipe Kast, digamos, la ley Nadine Trata Mal, la ley de robo de madera, etcétera, etcétera. O sea, pero no fuimos capaces tampoco de comunicar aquello.
de ¿Dónde buena crees tú forma que para que está- nos hayan visto. ¿Qué es lo que pone esa distancia, ese muro? Porque esto no es un mal que los haya quejado solamente ustedes. O sea, Evidente. esto es compartido por mucho y transversalmente además también. O sea, miramos resultados en la derecha, nos encontramos con el mismo fenómeno. Miramos resultados en el socialismo democrático también y hacia la izquierda más también. Ujú. ¿Dónde está esa incapacidad? ¿O este es un momento muy coyuntural de desconexión, no necesariamente desconexión, sino de un momento donde la gente está eligiendo a lo mejor más presidente-alcalde, porque quiero soluciones inmediatas? Que la gente se merece las soluciones no solamente No, no inmediatas. lo o sea, digo con tono despectivo en absoluto, sino simplemente como parte del diagnóstico que tú mismo estás haciendo también. Ahora bien, desde el mundo liberal nosotros tenemos que reconocer hidalgamente que nuestra propuesta a nivel internacional tampoco es una propuesta boyante. De nuevo, lo que le pasa un Evidente. poco a los mismos que te Y lo que le estaba pasó a nombrando. Ciudadanos en España, digamos que hoy día lamentablemente ya no existe Y a como muchos partido político. progresismos alrededor del mundo también. Evidente, yo más que más que el concepto progresismo, me parece que lo correcto Socialismo aquí, democrático. no, lo correcto desde mi vereda es defender las ideas liberales, digamos. Y las ideas liberales no son solamente el matrimonio igualitario. Y yo creo que también nosotros nos quedamos mucho anclados en esas banderas. No hemos sido capaces como liberales tampoco de generar soluciones liberales para los problemas de seguridad que hoy día existen. Eso no significa abrir las cárceles, ni mucho menos, digamos, pero tener una respuesta sustentada no solamente en la acción efectiva, sino además en un sustrato ideológico que te permita caminar por ahí, digamos. Yo creo que nosotros los liberales hemos fallado. Aquí no es culpa de que no nos han entendido. Yo soy un amante de Humberto Maturana y creo que el significado está en las personas que escuchan, no en las personas que lo dicen las cosas. ¿No es cierto? Algo en comunicaciones que por lo menos yo aprendí el primer año. Entonces, me parece que la política hoy día va a requerir de más acuerdos. Me parece que el primer discurso del presidente Kast es un discurso que va orientado a eso, que invita. El presidente, no sé si tú te diste cuenta o la gente ha podido observar, el presidente dice que esto va a ser tiempo de los diferentes. Habla de los diferentes por primera vez. Yo debo reconocer hidalgamente que nunca le había escuchado, digamos. En el fondo, aceptar al otro como un legítimo otro. Cuando el presidente Kast señala y le pide silencio a gente que estaba evidentemente muy alegre y con legítimo derecho de estarlo, digamos, porque va a reconocer como una legítima opositora a Janet Jara, me parece que hay un cambio ahí. Entonces, esta polaridad que vimos en el primer discurso del presidente Boric, no la vimos, aunque la narrativa del discurso, evidentemente, del presidente Boric y la prosa del mismo puede incluso ser más atractiva versus cómo declamó, pero si nos quedamos en el cómo y no en lo que dice, creo que estamos faltando. O no nos preguntamos a quién le estaba hablando también. Evidente, yo creo que me estaba hablando a mí, yo creo que te estaba hablando a ti, yo creo que le estaba hablando al país completo. Y desde ese punto de vista creo que hoy día los diálogos van a ser importantes, la comunicación, los puentes se deben potenciar. El Frente Amplio llegó a gobernar con la teoría de los círculos concéntricos y yo no veo hoy día, no conocemos evidentemente el gabinete del presidente Kast, pero no veo una voluntad, digamos, para rodearse por la patota de los iguales, sino que sumar gente, digamos, Diferente. que te permita hacer y construir y generar un relato que está muy bien anclado en el tema de la seguridad y la emergencia, pero que va a ser, digamos, o debiese ser, y así yo lo espero por el bien del país, digamos, un país donde todos quepamos, donde evidentemente solucionemos los problemas, y ahí desde Bópoli, bueno, en la medida en que nosotros podamos aportar, vamos a estar aportando. Porque entiendo que hay un debate de si colaborar o no colaborar con el No, gobierno. yo de creo Kast. que es una niñez no colaborar. Ajá. Nosotros nos sentamos a conversar con la presidenta Bachelet cuando nos citó, siendo ella presidenta, colaboramos con el presidente Piñera, tanto en formación en el primer gobierno, pero ya como movimiento y partido estructurado,
y con parlamentarios en el Congreso durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Yo mismo y Evópolis ha concurrido a diálogos, como por ejemplo la reforma previsional. Evidentemente nosotros no íbamos a ser parte de un gobierno que ideológicamente y que además espiritualmente primero no fuimos invitados y no íbamos a ser invitados tampoco. Ahora bien, creo que Chile hoy día se juega la posibilidad de generar soluciones que van a ser lentas, como dijo el mismo presidente Kast, que no van a ser inmediatas ni mágicas, que nos permitan construir un país, digamos, donde todos podamos, como buenos liberales, poder desarrollar nuestro propio plan de vida. Ahora, ¿no te inquieta, no te preocupa? No hemos visto al presidente electo, ni durante la campaña, ni en estos días tampoco, dar cuenta de su lado conservador. Él es un conservador, y esto tampoco es una crítica, es un hecho de la causa, digamos, ¿verdad? Es un hombre religioso, es un hombre que tiene un pensamiento bastante conservador en materia, en temas valóricos, que no volvieron a ponerse sobre la agenda porque no era la prioridad, según él mismo lo dijo también. Y la gente también dijo y que la no gente era la tampoco prioridad. lo considera una prioridad. Pero ustedes son abiertamente liberales y en los temas valóricos tienen ahí una diferencia importante con el presidente. ¿Te preocupa que eso se pueda generar algún tipo de roce? Mira, yo creo que la gente le dio un mandato al presidente Kast y al Partido Republicano y a todos aquellos que fueron electos, incluso nuestros dos diputados, Jorge Guzmán y Tomás Kast. Y ese mandato, digamos, es destrabar el país, echarlo a andar, aceitarlo para que no sea solamente un país donde se crezca económicamente, sino se pueda transitar libremente. Y desde ese punto de vista no me cabe ninguna duda, porque además lo he conversado y he tenido la oportunidad de conversarlo no solamente con los parlamentarios, sino con gente que acompaña más de cerca al presidente Kast, que su objetivo es hacer un gobierno lo más transversal posible, en la medida de sus posibilidades. Nadie está obligado, digamos, a lo imposible, y un gobierno que esté enfocado, digamos, a las grandes heridas que hoy día tiene Chile. Y esas grandes heridas están en la reconstrucción de Valparaíso, donde se han construido muy pocas casas. Acabamos de enterarnos de todo este desastre de gendarmería y las cárceles, todo el problema que tenemos con el narcotráfico en este país, qué vamos a hacer con la Araucanía y los sectores tomados, qué va a pasar con la migración, en fin, con el trabajo, con el crecimiento. Ese crecimiento no es un número, el crecimiento es la posibilidad, el crecimiento económico es la posibilidad de que muchas más familias se incorporen, digamos, de buena forma, digamos, al tema laboral y puedan construir su propio plan de vida. Entonces, si yo me quedo solamente, y no lo hice tampoco cuando me senté a conversar con Janet Jara y Mario Marcel en la previsional, entendiendo que su objetivo era total y absolutamente distinto al mío, pero si yo solo pienso y me encierro en el prejuicio anterior en términos de sus conductas o sus declaraciones, bueno, no vamos a avanzar nunca. El presidente Kast, en su discurso al menos, en sus acciones posteriores, durante estos días, durante esta semana, ha demostrado algo que no tenemos ninguno de los chilenos por qué no creerle. Distinta puede ser la adhesión que tenga una persona que votó por Jara, por el presidente Kast. En mi caso yo voté por el presidente Kast, porque ese fue el acuerdo, además, como buen militante de un partido político, de apoyarlo en segunda vuelta. Y yo no tengo ningún drama en aquello. Porque, además, a diferencia de las otras campañas, el presidente Kast no solamente fue cuidadoso de no tocar temas valóricos, que por lo demás ya están resueltos. Desde Evópolis no pretendemos levantar banderas irracionales en relación no pero somos la liberales, visión liberal de pero ustedes no se remite solamente a los temas valóricos. no, y se remite a los temas económicos y se remite a cómo queremos un concepto de ciudad, que lo hemos publicado y lo hemos declarado. Los niños primero en la fila. Hoy día el presidente Kast tiene que tomar la bandera de no solamente tener una ley que reforme el Sename, sino que efectivamente se reforme. Hoy día tenemos nuevamente conviviendo gente que delinque con niños que no han delinquido, digamos, que han sido abandonados por la sociedad. Y esos temas tiene que tomarlos y son sociales, pero también son, digamos, temas que nosotros hemos abrazado. Estamos conversando con el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, a propósito de lo poco que ha pasado en materia política en el Muy último poco, y el cambio de ciclo que en definitiva se viene. Francisco,
A propósito de esta mirada autocrítica que tú tienes, hemos escuchado mucha autocrítica en los últimos días de distintos actores, ¿verdad? Tanto del lado de ustedes como del lado del oficialismo hoy día. ¿Qué crees tú que el presidente electo debiera recoger como parte de la experiencia pasada, de la experiencia no solamente del gobierno de Boric, también yendo un poco más atrás, del gobierno de Sebastián Piñera, de Chile, de la experiencia de gobierno de Chile Vamos, de las cosas que no resultaron bien en definitiva, para su proceso de instalación y de primer año de gobierno? O sea, yo creo que a todos nos ha sorprendido el presidente Kast, incluso con su OPE, Oficina del Presidente Electo, que aparece, digamos, a las 4 horas, con página web, con local, con gente trabajando. Desde ese punto de vista yo creo que él tiene muy claro cuál es el objetivo, cuál es su plan de gobierno hacia adelante. Me parece que lo que la política, más que al presidente, a la política y a los políticos y a las personas que van a acompañar al presidente Kast, desde el Parlamento y desde su gabinete, nunca se les debe olvidar que no podemos volver a cometer como país el mismo error que cometió el presidente Piñera y quienes lo acompañamos, estoy hablando, ¿no? Sí. Y también el presidente Boric y la gente que lo acompañó. Cuando un presidente gana en segunda vuelta, gana con votos prestados. Exacto. Nada de llevarse la pelota para la casa. No se pueden llevar la pelota para la casa. Nosotros pensamos bastante por arriba y sin profundidad durante el inicio del gobierno del presidente Piñera, que la gente no solamente era de derecha, sino además era liberal. La gente venía a abrazar una derecha distinta, no apegada al sí y al no, o al sí, sino más bien apegada al no, con profundas convicciones democráticas y de respeto a los derechos humanos, pero también la derecha, al igual que la izquierda, por el otro lado, tiene gente que es más laxa en ese sentido. Justificando los atropellos a los derechos humanos durante la dictadura o justificando el accionar de los dictadores de izquierda, digamos, del mundo. Y yo creo que por eso me gustó mucho el discurso del presidente Kast en su primera alocución, si bien, reitero, la narrativa puede haber sido no la más entusiasmadora. No, pero dio señas de entender los errores que se cometieron en el pasado. Pero el presidente no gobierna solo. El presidente, cualquier presidente, gobierna con sus George Jackson al lado. Entonces, si esas personas, la barra chica y leal, que lo sigue desde Arica a Punta Arenas con el bombo al lado, no entiende que no existe un anhelo de mejorar el país, evidentemente exige un anhelo de construir mejor economía, mejor democracia, mejor vivienda, mejor salud. Pero que eso no vuelve a la gente republicana ni de derecha. Exactamente, ni de derecha. Y además, este es un país que concurrieron a votar 13 millones de personas, de un país de 18 millones y medio de personas. La participación en ese contexto es muy alta. Tenemos todos la responsabilidad de responder por los votos de toda esa gente que se fue a pronunciar. Y tenemos que ser capaces, desde la centro derecha y derecha, también acoger y acompañar y convocar con acciones y no con palabras a la gente que no confió. ¿Podemos cerrar? ¿Tú crees que hay una oportunidad de cerrar el ciclo de las, comillas, batallas culturales? Porque sabemos que hay entusiasmo en algunos sectores de la derecha republicana o de la derecha de Kaiser eventualmente de librar esa batalla. Bueno, como también en la izquierda existe lo mismo. Por digamos, supuesto, pero tuvieron la oportunidad 4 años y acaban de perder la batalla, digamos, ¿verdad? A mí lo que me preocupa no es la batalla cultural, que puede incluso ser legítima en términos de las banderas, de las por qué uno está en la cosa pública. A mí lo que me preocupa es que las oposiciones nos hemos confiado durante las últimas elecciones que finalmente cada 4 años nos toca a nosotros por oposición, claro, y no por construcción. Ah, buen punto. Sí. ¿Me entiendes o no? Entonces, todo el drama que estamos viviendo en la izquierda, que en la noche los cuchillos largos, que el PS se junta con el Frente Amplio y deja solo y el PC, o se va con los liberales, el PPD, etcétera, etcétera, para generar un constructo de oferta política distinto, que por cierto es legítimo, digamos, pero siempre con
el rabo del ojo mirando, si total, por anga o por manga me va a tocar. Entonces yo creo que nosotros desde la derecha, desde Chile Vamos, apoyando al éxito del gobierno del presidente Kast, también tenemos no que ser solamente autoflagelantes y rápidos para sacar conclusiones de por qué por segunda vez no fue mal en materia presidencial, sino que tenemos que efectivamente lamernos nuestras heridas, y lo mismo tiene que hacer el Frente Amplio y también tiene que hacer el gobierno, el actual gobierno y sus adherentes. Aquí la carta muy razonable será en algunas partes de Giorgio Jackson, pero a los 4 días tener todo claro. Si lo tenéis 4 días después, ¿por qué no lo modificaste antes? Claro. ¿Me entiendes? Ahora, ¿no? ustedes corren el riesgo de que si se incorporan al gobierno, que poco espacio para hacer esa reflexión bien hecha. Es un costo... Es un costo, pero es también los pensadores, riesgo. la gente que no va a estar en la primera línea, tiene el deber de generar opiniones que cambien las conductas. Francisco Undurraga, dígame. en una última cosita, porque lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Evópolis marcaba una mirada bien institucional y de Estado respecto de la postulación o la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. ¿Tú crees que sería una buena señal del presidente José Antonio Kast decidirse a respaldarla? Mira, yo no estoy metido hace 4 años en el tema de Relaciones Exteriores. Antes sí fui miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. A mí me parece todo lo que le haga bien al país, bienvenido sea. Pero tampoco tenemos el deber de apoyar por apoyar. Es como decir, por favor, apóyeme para ir al Himalaya, me faltan 2 piernas y un brazo, y si resulta que no tengo las condiciones o no tengo el apoyo, que en este caso es la práctica o la posibilidad de veto tanto de China, Rusia o Estados Unidos, a la figura de Michelle Bachelet, en tanto ella fue presentada por el presidente Boric. Yo espero que en forma de país, pero yo no observé eso porque tampoco conversaron con nosotros, no para que le diéramos el visto bueno, porque si se pretende hoy día que eso sea una política de Estado, cuando además la propia persona que lo está presentando está toreando a quien puede vetar la candidatura, hay que conversarlo no solamente a la interna, sino también a la externa. Yo creo que no hay que exponer tampoco la figura de la expresidenta. No en por el entendido de que esto sea un tema con ella, sino con que a Chile le puede hacer mal el ser objeto de vetos internacionales y, además, ese tipo de... Ojo que, y reitero, si es que esta candidatura no tiene el piso para tener éxito real, cuando en materia internacional uno postula algo a alguien, bloquea la posibilidad de postular a otros centros de influencia del mismo paraguas de Naciones Unidas y de la relación bilateral que naturalmente estamos. Bueno. O sea, podemos tener a lo mejor el día de mañana un secretario de la OCDE, pero no, pues ya te di el voto para Naciones Unidas, entonces no te lo puedo dar todas para esas cosas son las que hay que meter en la licuadora Obvio. de los apoyos. Francisco Undurraga, diputado y fundador de Evópolis, muchísimas gracias por venir a Pauta Propia. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Buen fin de semana.